Muy buenas noches. Hoy vamos a presentar el tema denominado extrusión de plásticos, que es un proceso tecnológico que se usa para conformar formas como las tuberías, cables de cobre revestidos con plástico, bolsas y artículos diversos que tienen en su estructura polímeros con ingredientes denominados cargas o aditivos. El proceso de extrusión de plástico se caracteriza por que es realizado en un equipo denominado extrusor, y en este equipo podemos nosotros caracterizarlo como un cilindro hueco dentro del cual se encuentra alojado un denominado tornillo. Este tornillo gira en sentido antihorario y podemos observar aquí el ingreso del material a las cavidades que existen entre las ranuras dejadas por las hélices del tornillo, pero que a la vez la cámara se va reduciendo de volumen, de tal manera que la presión del material que circula a través del tornillo se va aumentando y por consiguiente se genera una fricción que va fundiendo progresivamente al material, el cual ya en forma líquida sale a través de un conducto que contiene la forma final del material que nos deseamos conformar, al que se le denomina dado o trefila. El proceso de fusión del material se inicia por la fricción entre las paredes del tornillo, en este caso la superficie de la hélice que está en contacto con el cilindro y que esa película de plástico sufre el proceso de fricción y se va fundiendo progresivamente, de modo tal que hacia el interior se propaga el calor que lleva posteriormente hacia la parte final del tornillo de la extrusora, lo lleva a una condición líquida, a una zona de fusión. De modo tal que el material, al ingresar en su condición sólida, va fundiéndose progresivamente y va aumentando la presión hacia la salida de la extrusora, pasando a través del molde o dado que permite la conformación del plástico en forma de tubos, revestiendo un alambre de cobre, o también de una manera más compleja puede ingresar a un sistema de soplado para producir las películas que conocemos como bolsas. Es importante tener en cuenta que el proceso de extrusión lleva implícito un flujo cuyas condiciones se calculan considerando la gradiente de presión que va aumentándose conforme va fundiéndose el material, de modo tal que tendremos una parte del material sometido a alta presión va a tender a regresar en sentido contrario al avance del polímero, pero a su vez, por la condición del tornillo, una parte del material alojado en las cavidades de las hélices es el que va a garantizar la producción total de la extrusión, por lo cual se puede identificar la cantidad del material que está atravesando una extrusora, considerando la cantidad de material que avanza, denominado flujo de arrastre, y descontando la cantidad de material que tiende a regresar por gradiente de presión
o permanece entre las capas del material de la extrusora, valga decir el tornillo y el cilindro, reconocido como flujo de pérdida. Bien, esto es, en breves palabras, el proceso de extrusión que nos permite producir estructuras en base de plástico en forma continua y que muchos de estos productos los usamos diariamente.